Hola, soy Claudia Espejel Carvajal, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán y autora del libro Desenterrando a Plancarte y su primera colección arqueológica. Un libro que acaba de salir de la imprenta en este singular año 2020 en una coedición del Colegio de Michoacán y la Diócesis de Zamora. Se trata de un libro sobre Francisco Plancarte y Navarrete, un sacerdote que nació en Zamora, Michoacán, a mediados del siglo XIX, que fue obispo de Campeche, obispo de Cuernavaca y arzobispo de Linares, y que al mismo tiempo fue un notable arqueólogo, de hecho un pionero de la arqueología mexicana. El propósito principal del libro es precisamente dar a conocer los trabajos arqueológicos que realizó Plancarte en Michoacán y las miles de piezas que reunió para hacer sus estudios. Estas piezas se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Antropología, pero prácticamente todas están guardadas en las bodegas y el público no las puede ver. El libro tiene 263 páginas, está impreso a color en un cómodo formato de 21 por 21 centímetros y está ilustrado con muchas fotografías. Incluye además 6 textos breves en donde se describen ciertos temas con más detalle que escribieron Martín Sánchez, Hans Roskamp, Iván Mora, Agapi Filini, Héctor Castro y Rafael Rodríguez. Es un libro dirigido al público en general, pero también es útil para los especialistas porque está hecho con todo el rigor académico. Es resultado de varios años de investigación y de muchas horas de trabajo editorial. En muchos sentidos es un gran logro su publicación, especialmente en estos difíciles tiempos de pandemia y de austeridad, y además llega en un momento muy oportuno, pues justamente hace 100 años murió Plancarte, el 2 de julio de 1920. El libro comienza con una biografía de Francisco Plancarte, siguiendo primero su carrera eclesiástica y después su trayectoria como arqueólogo. En el primer capítulo podemos conocer su entorno familiar y su parentesco cercano con varios personajes ilustres de la iglesia. Sobre todo resulta interesante la relación con su tío Antonio Plancarte, que fue abad de la Basílica de Guadalupe y que actualmente está en proceso de ser beatificado. En este árbol genealógico podemos ver buena parte de la red familiar de Francisco Plancarte, y en el texto que escribió Martín Sánchez podemos imaginar cómo eran Zamora y Jacona en ese tiempo. A lo largo de este primer capítulo podemos entender también las raíces de su erudición, uno de los rasgos más notables de Plancarte, y es que a los 13 años fue enviado a Roma a estudiar en el Colegio Pío Latinoamericano, donde aprendió filosofía, teología, derecho, lógica, matemáticas, cosmología, ética, física, química y ciencias naturales, francés, inglés, latín, griego y por supuesto italiano. También aprendió música y llegó a tocar muy bien el piano. Ahí se doctoró en cánones, en filosofía y en teología, y ahí obtuvo también las órdenes sacerdotales. En el segundo capítulo del libro vemos cómo desde niño le interesó la arqueología y se aficionó a coleccionar objetos y papeles antiguos, lo que explica por qué después hizo varias excavaciones arqueológicas en Jacona y Zamora en cuanto regresó de Roma en 1884 y cómo comenzó a formar su primera colección de piezas arqueológicas. Aquí se habla también de su participación en la Exposición Histórico-Americana que se montó en Madrid en 1892, en donde se exhibieron las piezas de su colección. También se examina el contenido de sus publicaciones, principalmente su libro Tamuanchan, El Estado de Morelos y el Principio de la Civilización, que publicó en 1911, y su obra póstuma, Prehistoria de México, un libro de 1000 páginas que escribió al final de su vida, entre 1916 y 1919, mientras vivió exiliado en Chicago. Con ello se puede obtener una idea de la cantidad de textos que leyó y citó para sostener sus argumentos. Remite, por ejemplo, a varios manuales europeos de arqueología, a tratados de mitología de varias regiones del mundo, a varios códices y crónicas coloniales, y a un sinfín de libros y artículos, tanto de autores mexicanos como extranjeros, escritos en varios idiomas. El texto de Iván Mora Muro, que complementa este capítulo, muestra el ambiente intelectual en que se movió Plancarte y las instituciones académicas de su época. Y en otro,
Hans Roskam nos habla de los documentos históricos que coleccionó Plancarte y sobre su biblioteca, que era enorme. En el capítulo 3 se describe la primera colección de piezas arqueológicas que reunió Plancarte y más particularmente el conjunto de piezas de Michoacán. Esta descripción está basada en un catálogo que hizo Francisco del Paso y Troncoso junto con Plancarte, que se publicó en los anales del Museo Nacional y que ahora se puede consultar en internet a través de la mediateca de Lina. El capítulo está ilustrado con fotografías de algunas de las piezas. Son fotografías que tomé de un catálogo de 1940 que está en el Museo Nacional de Antropología. Así que simplemente hojeándolo puede visualizarse el tipo de objetos que formaban la colección: vasijas de barro de distintos tipos, metates y molcajetes de piedra, mazos y hachas de piedra, pipas, instrumentos musicales y figurillas, algunas de ellas muy bonitas como esta de tarímbaro, que es mi favorita, y que son mejor descritas y analizadas por Agapi Filini en uno de los textos complementarios. Otro complemento esencial de este capítulo son estas 21 fotografías a color en página completa que están al final del libro. Plancarte formó su colección con piezas que le regalaron sus amigos y familiares y también con una buena cantidad de objetos que obtuvo él mismo en sus propias excavaciones, de las cuales hablamos en el capítulo 4. La excavación arqueológica más fructífera la hizo en unos cerros llamados Los Gatos, cerca del manantial Orandino, y Plancarte la describió con mucho detalle en el catálogo de la colección. La descripción de la excavación es tan detallada que la pude seguir paso a paso y hacer este dibujo que muestra de manera hipotética lo que se encontró ahí. Se trata de un recinto lleno de esqueletos con muchas ofrendas que Plancarte interpretó como el entierro de un gobernante acompañado de sus sirvientes. Plancarte también exploró un sitio que identificó con Xucunan o Jacona la Vieja, el lugar donde estuvo originalmente el pueblo de Jacona. La investigación que hicimos sobre este lugar arrojó varias sorpresas. Por un lado, pudimos identificar con toda seguridad cuál fue el sitio que exploró Plancarte, cuya ubicación no se conocía bien. Se trata de unas yácatas similares a las de Tzintzuntzan, que están cerca del rancho La Palma del municipio de Tangamandapio, y las pudimos identificar porque Plancarte levantó un plano muy preciso del sitio. Por otra parte, también identificamos en esta fotografía de la exposición de Madrid de 1892 una maqueta que Plancarte mandó hacer de estas pirámides. En el texto que complementa este capítulo, Héctor Castro expone los datos históricos y de mapas antiguos para identificar el sitio arqueológico y una ranchería cercana que también se llamó Jacona la Vieja y que ahora está abandonada. Por último, en el capítulo 5 podemos seguir la historia de los objetos michoacanos de la colección de Plancarte, desde que los compró el Museo Nacional en 1899 hasta la actualidad. Estos se exhibieron durante muchos años en el Salón Tarasco hasta que en 1959, cuando se renovó la museografía, fueron sustituidos por las piezas encontradas en investigaciones arqueológicas más recientes y más profesionales. Desde entonces y después, cuando el museo se trasladó a Chapultepec en 1964, prácticamente todas las piezas de Michoacán de la colección quedaron guardadas en las bodegas, donde, como dije al principio, siguen hasta ahora. Aquí se incluye un texto de Rafael Rodríguez acerca del estudio que hizo Daniel Castañeda en 1930 de unas flautas tarascas, dos de las cuales eran de la colección de Plancarte. Y finalmente, el libro cierra con un epílogo en el que se destaca el papel pionero que jugó Francisco Plancarte en los inicios de la arqueología profesional en nuestro país.